Lucas capítulo 9 versículo 21. Como estamos en el mes de la resurrección, entonces he titulado esta palabra: el camino es la cruz. Diga conmigo: el camino es la cruz. Lucas 9, 21. Pero él les mandó a que nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz solo los domingos y sígame. ¿Cuántos trajeron sus Biblias hoy? ¿Cuántos trajeron sus Biblias? Álceme su Biblia bien en alto para saber si... Ayer cumplía años el apóstol Marco Díaz y recordaba con mucha nostalgia, pero a la vez mucho gozo, cómo él nos exigía la Biblia. Entonces diga conmigo: en 8 días voy a traer mi Biblia. Muy bien. Para saber si lo que el pastor está hablando es verdad o no. Si no puede leer en la pantalla, pues está la Biblia. Entonces dice, versículo 23: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Pues bien, en el momento que Jesús anuncia su muerte, hay un anuncio muy importante y muy especial. Creo que es el más importante de su ministerio, porque Jesús está anunciando el propósito de su venida. Y como Jesús está anunciando el propósito de su venida, pues hay una aclaración del propósito de vida del Hijo de Dios, porque algunos de sus discípulos pensaban que Él venía con un propósito de establecer un gobierno terrenal y no espiritual. Algunos pensaban que Él tenía una pretensión de gobernar humanamente, pero no sabían que Él necesitaba obtener una victoria espiritual, y para obtener esa victoria espiritual le era necesario tomar el camino de la cruz. Fue un momento fundamental, porque le estaba mostrando a los discípulos el camino correcto. Y cuando le estaba mostrando a los discípulos el camino correcto, Jesús les dijo: mire, es necesario. Diga conmigo: es necesario. Sí, no es que si es posible o si es probable, no, es necesario. Yo vine a traer vida, yo vine a traer luz, yo vine a vencer la muerte, yo vine a anular el acta, los decretos, las resoluciones en contra, a destruir la iniquidad, el cáncer, la enfermedad, todo designio de las tinieblas lo vine a destruir, porque ese es mi propósito de venida. Pero para eso hay un camino, y el camino es la cruz. Entonces tenía que haber una claridad en esa necesidad de ir a la cruz, pero no solo ir a la cruz. El camino de cruz, que reflejaba el propósito de Jesús, incluía un paquete completo que incluía además padecimiento, sufrimiento, rechazo, acusación, vituperio, proceso que a poco les gusta vivir, pero que son muy necesarios. Y allí Jesús reveló entonces ese propósito de su venida. Para que se cumpliera el propósito de Jesús en la tierra, era necesario transitar el camino de cruz. Y aquí hay un primer principio que quiero enseñarle, y es que no hay cumplimiento sin camino de cruz. Diga conmigo: no hay cumplimiento sin camino de cruz. Hay muchos que tenemos el interrogante que tenían los discípulos: ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi plan de vida en la tierra? Pastor, ¿para qué nací?
¿Será que mi ministerio es la alabanza? ¿Será que mi ministerio es la formación de las escuelas? ¿Será que mi ministerio es la danza o los jóvenes o el gobierno o las comunicaciones? Hay muchos que estamos constantemente preguntando: Señor, ¿para qué nacimos? ¿Para qué existimos? ¿Cuál es la razón por la cual tú me permitiste nacer o vivir? Y en esa pregunta constante, lo primero que tenemos que entender es que para responder esa pregunta hay un camino. Y ese camino es la cruz. Si tú quieres saber la razón por la cual naciste, tienes que tomar el camino de la cruz. Mire, hay muchas personas que creen que el propósito de vivir, de existir, es riquezas, éxito, placer, fama, ausencia de dolor. Y quienes creen esa mentira, basado el éxito en el materialismo, piensan que todo se basa en dinero y en placer. Pero una vez lo logran, una vez lo obtienen, una vez logran esos objetivos, sigue el mismo vacío, sigue la misma insatisfacción, sigue ese anhelo de entender para qué estamos en esta tierra. Y por eso personas entre 50 y 70 años sienten que no lograron hacer lo que Dios les envió a hacer, porque todavía no conocen su razón de vida, todavía no conocen su propósito. ¿Cuántos quisieran conocer el propósito? Alce la mano. ¿Cuántos quisieran saber para qué nacieron en esta tierra? ¿Hay alguien aquí que quiere saber para qué nacieron? Ok, hay un camino, y ese camino es el camino de cruz. ¿Cuántos quieren coger el camino de cruz? ¿Estás seguro? En ese camino de cruz hay unos principios que quiero poner en su corazón en esta mañana, en este primer domingo del mes de abril, mes de la resurrección. El primer principio es este: el propósito no se descubre, el propósito es revelado. Diga conmigo: el propósito es revelado. ¿Qué es el propósito? ¿Qué es el propósito? Muy sencillo: la razón por la cual Dios a usted le permitió vivir o existir. El propósito es la intención original por la cual Dios le permitió a usted formarse en el vientre de su madre. Es la voluntad de Dios para su vida. Es la razón por la cual usted está en esta tierra. Es la razón por la cual usted tiene esos dones, esos talentos, esas habilidades, esas cualidades, esas destrezas. Por eso Dios le dio una voz bonita. Por eso Dios le dio altura, estatura, o lo hizo bajito. ¿Cuántos están felices de ser bajitos? Eso tiene un propósito también, siervo, no se desanime. ¿Cuántos están felices de ser flaquitos? Eso también tiene un propósito. Gorditos, a ver, gorditos también, a ver, ¿cuántos estamos felices de ser gorditos? Bueno, yo estoy tratando ahí de bajar un poquito. Ahí hay un propósito también, ¿cierto? De verdad, mire, Dios, claro, si nos toca bajar de peso por salud hay que hacerlo, pero Dios nos hizo con una singularidad, una diversidad. Ese concepto de diversidad no es de afuera, ese concepto de diversidad es de la Biblia, porque Dios nos hizo únicos. Como tú no hay otro, no existirá otro como tú. Y tú tienes un plan único, glorioso y poderoso en esta tierra. Y lo que tú vas a hacer en esta tierra, nadie más lo va a hacer. Y tú eres excelente, preciso, perfecto y capaz para hacer una obra que nadie más podrá hacer en esta tierra, sino que tú la vas a hacer. Dele un aplauso a Dios por eso. Pero ese propósito, tú no lo encuentras. Ese propósito Dios te lo revela. Permítame poner un ejemplo. Noé no entendió porque alguien le haya dicho que él tenía que preservar la vida de la humanidad. No, fíjese que cuando Dios vio tanta maldad sobre la tierra, que había decidido raíz de la faz, borrar de la faz de la tierra toda la humanidad, Dios le dice a Noé: construye un arca con estas medidas, que tenga madera, que tenga esta instrucción específica, este diseño. Poco a poco le fue dando el paso a paso, hasta que a través de la revelación de Dios, Noé entendió su propósito. Noé no lo descubrió, a Noé se le reveló. Lo mismo le sucedió a Abraham. Abraham, Dios le habló: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Él no tenía ni idea qué es lo que Dios iba a hacer con su vida.
Abraham no descubrió su propósito. Dios se lo reveló y le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Lo mismo le sucedió a Jacob. Jacob no tenía ni idea que era un instrumento para establecer el gobierno de Dios en la tierra. Y un día dice la Biblia que estando en Peniel luchó con el ángel de Jehová cara a cara, y Dios le dijo: ya no será más tu nombre Jacob, a partir de hoy tu nombre será Israel. Israel significa gobierno de Dios en la tierra. Jacob no tenía ni idea para qué había nacido. Dios se lo reveló. Lo mismo sucedió con José. Dios le dio un sueño y le dijo: tú vas a ser gobernador. Él no tenía ni idea que iba a tener la capacidad de administrar las finanzas públicas de una nación tan poderosa como Egipto. Él no lo descubrió, Dios se lo reveló. Moisés tampoco tenía ni idea a sus 80 años que tenía una misión poderosa de ser el liberador de su nación. Y un día, a través de una zarza, que esa zarza no se consumía, Dios lo llama y le dice: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, por tanto te enviaré a ti para que libres a la nación de esas manos, de esa esclavitud, del yugo de Faraón. Moisés no sabía, Dios se le reveló. No esperes a que alguien te diga para qué naciste, no esperes a que alguien te confirme tu propósito, no esperes a que algún ser humano pueda hablarte específicamente de la tarea que Dios tiene, porque el único que sabe tu tarea, tu asignación, lo que tienes que hacer antes de que partas de esta tierra, se llama Jesús. Él te lo tiene que revelar. Él te lo va a revelar. Que puede usar a la profeta Cecilia para hacerlo, puede ser. Por lo menos Dios la usó a ella para el mío. Así me llamó un día la sierva y me dijo: pastor, no he podido dormir, tengo que decirle algo. ¿Está sentado? Le dije: no, voy manejando, es mejor que pare porque se puede estrellar. Duró 45 minutos. Me dijo: eres un Daniel para este tiempo, eres como Isaías, pero también tienes apariencia de José. Hay una túnica y una unción de gobierno que está bajando sobre ti. Prepárate, porque en los próximos días te llamarán los apóstoles de la nación para que los representes en el gobierno. Al otro día el apóstol Cañas me estaba llamando: necesito que seas candidato al Senado por representación de la iglesia. Dios puede usar a un profeta para revelar el propósito, pero el propósito no me lo reveló ella, me lo reveló Dios a través del profeta. Lo que te estoy tratando de decir es que si tú decides hoy tomar el camino de la cruz, en los próximos días vas a recibir un diseño correcto, específico. Hay alguien que tiene que creer esto. Vas a recibir una palabra que te va a dar orientación y dirección de lo que vas a hacer en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Todos esos loquitos que sueñan, que ven, que miran, que hablan, eso aquí hay un poco de eso, ¿sí o no? Así era José, loquito, soñaba, veía. No se lo pierda, porque yo estoy seguro que esos loquitos que ven, oyen, sienten, perciben, son los profetas de esta iglesia para los últimos tiempos. ¿Aquí hay uno de esos o no? ¿Cuántos profetas hay aquí? Aquí hay unas, yo los conozco. Vea, ya gritó una de esas que ve, oye, siente. Por aquí hay otra también, vea. Miren, Dios va a revelar. Ahora, Dios va a revelar lo que ya en el fondo de tu corazón ya sabes. Ya lo sabes. Pero Dios te lo va a revelar. Entonces, número uno, el propósito revelado. Número dos, en ese camino de cruz, Dios te va a revelar el propósito. Dios te va a revelar el propósito. Pero en ese camino de cruz hay estaciones por donde tienes que pasar. Una estación son los padecimientos. Padecimientos. Diga conmigo: padecimientos. Entonces, ese camino de cruz incluye padecimientos. ¿A cuántos les gustan los padecimientos? Se acabaron los amenes. A nadie, ¿cierto? ¿A quién le gusta ser rechazado? ¿A quién le gusta ser menospreciado? ¿A quién le gusta ser ofendido? ¿A ti te gusta, hija? No, ¿cierto que no? A nadie le gusta. Claro, a nadie le gusta, pero toca. Y quiero que me escuchen muy bien en esto. Lo leí hace 8 días, Isaías 53:3 en la traducción lenguaje actual. Mire, mire. Hay momentos de dolor y sufrimiento que nosotros no queremos vivir, por los que no queremos pasar.
pero es precisamente esa trocha destapada que nos lleva al camino correcto. A veces queremos coger solo la pavimentada, llegamos muy rápido y cuando llegamos muy rápido ya no sabemos qué hacer. Pero cuando vamos por la destapada nos demoramos en llegar, y qué felicidad cuando llegamos. Jesús fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Pastor, usted no sabe lo que yo estoy viviendo. Jesús ya lo vivió más de lo que usted está viviendo. Nosotros le dimos la espalda, desviamos la mirada, fue despreciado y no nos importó. Versículo 4, mira lo que dice: sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron, y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Mire, Jesús vivió el menosprecio, el rechazo, la ofensa, vivió la injusticia, la falsa acusación, el falso testimonio. Y Jesús está anunciándole a los discípulos y les está diciendo: venga, es que toca vivir esto, es necesario vivir esto. Yo quisiera decirte que no vas a pasar por ahí. Quisiera decirte que puedes tomar un vuelo sin escala, que hay un vuelo directo, pero no existe, mi amado. Te toca pasar por una etapa de menosprecio, rechazo y sufrimiento para que en realidad puedas entender que tomaste el camino de la cruz, y eso no te está destruyendo, te está construyendo, te está puliendo, te está procesando, te está preparando, te está entrenando, te está volviendo lo más fuerte posible para que puedas sostener la bendición que estás a punto de recibir, pero que tu carácter no lo permite. Por eso tienes que entender que sí es necesario pasar por lo que estás pasando, sentir lo que estás sintiendo, y estás siendo probado. Hace 8 días te dije: no pienses que esto es un desierto, esto es un examen, y no puedes salir rajado en ese examen. ¿Hay alguien que Dios le está hablando? Hay que pasar por ahí. Mire, cuando yo me posesioné en el consejo, que yo no pensaba ser concejal nunca en la vida, y empecé a ver toda esa hostilidad, y empecé a ver esas agresiones, esas acusaciones, y lo sacan a uno en un medio de comunicación diciendo falsedades, mentiras, y lo sacan a uno exponiéndolo y lo insultan desde un micrófono. Y yo decía: ¿pero qué es esto? Y de repente miré el retrovisor de mi vida y dije: gracias, Señor, por ese líder que me maltrató tanto. Gracias por ese líder que me humilló. Gracias por ese líder que destruyó nuestro ministerio. Porque si no hubiera sido por ese líder, yo no hubiera aguantado este lugar. No sé cuántos están entendiendo. Cuando José llegó a Egipto y está todo pintado, esterilizado, con cara de gobernador, con otro idioma, y se encuentra a los hermanos, uy, y ahora él es el jefe. Yo creo que José, la Biblia no lo dice, pero yo creo que José dijo: uy, ahora sí llegó el desquite, en bandejita de plata. Mándelos al calabozo para hacerles una torturadita chiquita, pero torturadita. Pero dice la Biblia que José exclamó a gran voz, porque es que, entiéndame una cosa, la ofensa que había recibido José era una ofensa seria. Sus hermanos lo habían vendido, lo habían traicionado, le habían mentido a su padre. Génesis capítulo 45. Mire, esto se puso bueno. Dígale que está a su lado: se puso bueno. Génesis 45:1. Génesis 45:1. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó, ya, porque es que él se estaba escondiendo de los hermanos, los que le habían hecho la vida imposible, lo habían rechazado. O sea, estos fueron los que hicieron posible el tiquete al padecimiento. Estos fueron los que hicieron posible el rechazo, el menosprecio.
Entonces ya no podía contenerse, ya no aguantó. Y dice la Biblia que clamó y dijo: haced salir de mi presencia a todos. ¿Qué era el jefe? Sálganse de acá. Versión colombiana. Ábranse todos. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer sus hermanos, ahí se quitó toda su ropa. Yo no sé si sacó crema Pons para quitarse el maquillaje, no lo dice, porque era irreconocible. Los hermanos no reconocían, ya lo habían visto mucho tiempo. Versículo 3. Y dijo José a sus hermanos, perdón, versículo 2. Versículo 2. Entonces se dio a llorar a gritos. A ver. José estaba dolorido y esas lágrimas lo estaban sanando. Una sanidad interior, sanidad profunda. Y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. O sea que estaba poquito ofendido, ¿verdad? Y dijo José a sus hermanos, versículo 3: yo soy José. ¿Qué cara habrían hecho los hermanos ahí? Yo creo que los hermanos empezaron a decir: se calentó esto, dijeron los hermanos. Claro, porque pensaba que estaba muerto. Habían montado todo el operativo, habían llevado la ropa, es que con sangre. Sinvergüenzas. Así como cuando uno ve al que le hizo la vida imposible, dice: sinvergüenza. Yo ya perdoné, pastor, pero ojalá le pasara una tractomula. Espere un segundito, es que los que le hacen daño a uno, eso duele, ¿cierto? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Claro, duele. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Estaban asustados. Ahí sí yo creo que dijeron: sangre de Cristo. Versículo 4. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él le dijo: yo soy José, vuestro hermano, al que vendiste para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido, traicionado, golpeado, hecho la vida imposible. Por sus culpas me gané un canazo, me fui como esclavo para Egipto, después duré preso unos años hasta que el copero se acordó de mí y después llegué a ser faraón. Gracias, muchas gracias. Que gracias. No me llame, yo lo llamo. Pero ya él entendió el porqué. Este versículo es tan poderoso. ¿Sabe cuántos años tenía aquí José? Estudie cuántos años tenía ahí José. 36. Y aún ahí a esa edad, José no sabía su propósito. ¿Sabe cuándo se enteró de su propósito? Cuando entendió la razón de su padecimiento. ¿Están entendiendo esto? Cuando dice: porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, José dice: ya sé por qué estas bellezas me vendieron, me hicieron la vida imposible, me tocó llevar cana, me tocó sufrir, me tocó pasar tiempos de soledad. Gracias por el padecimiento, porque el padecimiento es una etapa que muestra mi propósito y su cumplimiento. Denle un aplauso a Dios por eso. Entonces, el camino a la cruz incluye ¿qué? Padecimiento. Diga conmigo: gracias Dios por los padecimientos. A veces no queremos vivirlos, a veces no, Héctor. A veces queremos que no pase lo que está pasando.
Mire, eran días enteros donde yo decía en silencio: ¿cuándo terminará esto, Señor? Y llegaba afligido a la iglesia esperando una palabra de ánimo y mi líder me cascaba más. Tras de que no tengo ni cómo pagar ese endemoniado recibo del agua. Ahora entonces este líder injusto cascándome. Padecimiento. Y esas son temporadas que uno dice: ¿cuándo terminarán, Señor? Y el Señor calla de amor. ¿Sabes qué? El Señor te ha visto. Te ha visto en lo que estás pasando. La señal del sufrimiento, una buena señal del sufrimiento, es que vas en el camino correcto. Porque el camino es el camino de la cruz. Y este camino incluye este paquete: soledad, tristeza, angustia, frustración, traición. Yo no te puedo decir cuándo termina esta etapa de tu vida. No te lo puedo decir. Pero si lo estás viviendo, vas bien. Por más lágrimas que este tiempo de tu vida pueda traer a tu corazón, tranquilo, tranquilo. Mas tenga la paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Años que yo le decía: ¿cuándo, Señor? Termina ya esto. Dame tranquilidad en esta área. Dame tranquilidad en las finanzas. Dame tranquilidad en el matrimonio. Es lo que tú estás diciendo ahorita. Asisto a la iglesia, me congrego, me disipulo, nada pasa. No te preocupes. Si estás sufriendo, vas bien. Si estás en padecimiento, vas muy bien. Lo importante es que te llegue el versículo 45 de tu vida. Que en el padecimiento abras los ojos y te caiga el 20 y digas: lo tengo, ya entendí. Entonces usted va a coger a la suegra que le hizo la vida imposible a picos. Usted va a coger a esa Tales que le destruyó el hogar a picos. Porque si no hubiera sido por ese instrumento de bendición, yo no hubiera entendido mi propósito. Dele un aplauso a Dios. Es aprender a entresacar lo precioso de ¿qué? De lo vil. Entonces, el propósito se te revela cuando tomas el camino de la cruz. Eso incluye padecimientos, número 2. Número 3, en los padecimientos no la vaya a embarrar. No la va a embarrar. Porque desde hace 8 días le estoy diciendo: Dios está examinando nuestro corazón. Ay, ay, ay. ¿Cuál fue el texto que le dije hace 8 días? Jeremías 17:9. En la traducción lenguaje actual, porfa. ¿Cierto? Jeremías 17. Está hablando el profeta: el pecado de Judá está escrito en su corazón. O sea, está hablando de la conducta del pueblo, que si no cambia no sale del desierto. El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente ¿qué? Por eso cuiden 2 bolsos, porque usted no sabe qué tiene al lado. Cuide su billetera. No sabe. Esta inseguridad en Bogotá. Pero mire lo que dice: es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. Imagínese eso. Extremadamente. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Versículo 10. Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones. Que me sacudió ese versículo.
cómo Dios investiga, analiza. Venga, yo quiero ver cómo es el corazón de Lévalo bien. Vamos a ver cómo es el corazón de John. Vamos a ver, ahí lo tengo, con una zaranda desde el año pasado. Vamos a ver cómo es el corazón de Jairito, ahí lo estoy evaluando, lo estoy examinando, a ver cómo es el corazón de Joana. Investiga. ¿Usted sabe qué es Dios investigando? Dios es omnipresente y omnipotente. Dios sabe todo, pero el corazón lo tiene que investigar. ¿Ah? ¿Cómo será la incertidumbre que Dios tiene ante el corazón que tiene que investigarlo, siendo Dios? ¿Cuántos están entendiendo eso? Y examino las intenciones secretas, o sea, los guardados. Usted dice una cosa y por dentro dice otra. A todos les doy la debida recompensa según lo merece, ¿qué? Sus acciones. Entonces, en el padecimiento Dios nos está examinando. Entonces, como yo sé que estoy en un examen, la única para pasar el examen, yo no sé si hay alguien a quien Dios le está hablando hoy. Mire, la única para pasar el examen es tomar la cruz. Ese es el tercer punto. Por eso Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz todos los domingos. Tome su cruz cada día y sígame. Traducción lenguaje actual, Lucas 9:23. Por favor, mire, el camino es la cruz. Diga conmigo, el camino es la cruz. Tome la cruz. No se ponga a justificar, a argumentar, a debatir. Yo tengo la culpa, tú tienes la culpa, es tu responsabilidad, es la responsabilidad. No, ahí se va a enredar. Ahí se va a enredar. Jesús, siendo la palabra, guardó silencio. Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día. ¿Sabe por qué uno se defiende todo el tiempo? Porque tengo entronado el yo. El enemigo más grande para que Dios cumpla el propósito que tiene para su vida es usted. El yo. Cómo yo me siento, cómo yo percibo, cómo yo opino, cómo yo reacciono. Hay que tomar la cruz. ¿Cuántos quieren tomar la cruz? La cruz es una relación dañina que alguien tiene que cortar. La cruz es una adicción que alguien tiene que dejar, un hábito que alguien tiene que cambiar, un rencor que tiene que superar, una herida que tiene que perdonar. Tome la cruz. Dile a la persona que está a tu lado: tome la cruz. Tome la cruz. Tómela. Que cuando usted toma la cruz, entonces el siguiente y último paso, muere al yo. Entonces el camino a la cruz exige 4 etapas. Número 1, Dios te revela el propósito. Número 2, Dios te pasa por el padecimiento. Número 3, te lleva a tomar la cruz. Y número 4, te lleva a morir al yo. ¿Cuántos están muertos? No se nota. Romanos 7:19. Mire la lucha del apóstol Pablo. En 20 segundos se la voy a explicar. No vamos a poner esa alarma otra vez. 7:19. Mire lo que dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Está hablando el apóstol Pablo. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí.
Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El apóstol Pablo, el que vio las revelaciones que nadie más vio, el que fundó una cantidad de iglesias, el que predicó por toda Europa, está con un problema interior que se llama carne. Y con ese problema interior, él muestra que la única forma de lidiar con ese problema interior que se llama carne, lo único que se puede hacer es morir al yo. ¿Qué es el yo? El egocentrismo, el egoísmo, los deseos carnales, el que vive solo por complacer sus propios deleites, el que no quiere límites, el que no quiere restricción. Y por esto viene la perversión, la homosexualidad, el lesbianismo, por esto viene el derecho al aborto, por esto viene la inmoralidad, la destrucción, las falsas doctrinas, porque hay una sociedad donde no hay límites y donde quieren hacer todo lo que esté a su alcance. Ese es el yo. Necesitamos con ese yo llevarlo al funeral, para que en el funeral podamos ver la vida de Jesús. Y entonces, cuando Dios te revela el propósito, cuando llevas los padecimientos, cuando tomas la cruz y mueres al yo, estás listo para ver el versículo 24 en la traducción lenguaje actual. Lo último que haces después de tomar la cruz es perder tu vida por la causa de Dios. Mira lo que dice Lucas 9:24. Si alguno piensa que su vida es más importante que seguirme, mira. Bueno, ¿está la traducción lenguaje actual? ¿Será que es la nueva traducción viviente? Mira a ver si es la NTV. ¿Puedes coger la NTV? Esa. ¿Sí? ¿Es NTV? Mira esta. Mira esta versión. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará. Cuando ya hiciste todo ese tránsito en el camino de la cruz, ahora Dios te va a decir: no vivas más por tus planes personales, porque si sigues viviendo por tus planes personales, lo único que vas a tener es éxito. Pero si decides vivir por mi causa, no vas a tener éxito, vas a trascender. Llegará el momento en donde tengas que rendir tus planes por los planes de Dios.